Buenos días a todos los que nos acompañan en este segundo día de actividades de Expoagro Sinaloa 2022 en su edición número 30. A nombre de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa y de Fundación Produce Sinaloa, damos inicio con este segundo día de actividades en el Salón de Innovación de las conferencias programadas el día de hoy. Nuestra primera conferencia es Visión de CIMMYT hacia una agricultura sustentable, impacto de la red de colaboradores de la región. Nuestro conferencista es Jelle Van Loon, líder Integración Estratégico LATAM, especialista de mecanización del Programa de Sistemas Agroalimentarios Sustentables y científico en CIMMYT, consultor internacional. Van Loon es ingeniero agrícola especializado en agricultura en regiones tropicales y subtropicales, graduado de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y con doctorado en el modelado de sistemas biológicos. Ha trabajado en regiones remotas de Perú, enfocándose en la optimización de cadenas de valor para pequeños agricultores en los Andes. En 2013 se unió al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y desde entonces ha contribuido y liderado diversos proyectos regionales en América Latina, África y en el sur de Asia, enfocados en la investigación, desarrollo e innovación desde la mecanización de baja escala hasta las aplicaciones agrícolas de precisión. Cuenta con amplia experiencia en América Latina y con base en México. Trabaja activamente en repensar estrategias hacia sistemas agroalimentarios funcionales, innovaciones impulsadas por la demanda y escalamiento de prácticas para la sostenibilidad agrícola y desarrollo rural. Adicionalmente, tiene un rol activo como consultor internacional de la FAO en la región Asia-Pacífico y forma parte de un think tank sobre innovación disruptivo para el emprendimiento social en el sector de atención primaria de salud en Bélgica. Invitamos a nuestro conferencista a pasar, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que se nota que fue un día exitoso ayer, ¿no? Muchos se quedaron muy felices y creo que estamos muy temprano hoy, ¿no? Pero sin embargo, gracias a todos por venir aquí. La idea de hoy, de la presentación, es platicarles un poco qué es CIMMYT y en qué contexto estamos abarcando los diferentes problemas en la agricultura, cómo trabajamos, cómo hacemos vínculo en colaboración con los diferentes socios que tenemos, diferentes entidades que nos apoyan, ¿no? Y qué podemos hacer para seguir trabajando hacia una agricultura sustentable y fomentar la transición de agricultura convencional a algo que sea más productivo, más competitivo, más incluyente. Entonces, antes que nada, déjame rápido introducir otra vez CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, donde trabajamos en desarrollar ciencia aplicada de maíz y trigo para mejorar la productividad, para mejorar la rentabilidad de diferentes productores en más de 40 países del mundo, pero también de diferentes escalas de operación. Lo hacemos a través del estudio preciso de qué es lo que requiere el maíz y el trigo, pero también a través de capacitaciones para diferentes técnicos, profesionales de campo y los productores mismos.
Aparte, ahí en el Estado de México tenemos el banco de germoplasmas de maíces y trigos más grande del mundo, con más de 28,000 muestras de maíz y más de 140,000 muestras de variedades de trigo. Ese es un rol de salvaguardar la biodiversidad, pero también aprender cuál es el potencial de variedades criollos nativos y cómo esos pueden ser utilizados para generar variedades mejores, para generar híbridos, para aprovechar ese potencial genético. De hecho, ¿por qué trabajamos en tantos países? ¿No? Pueden ver que en el mapa todos los puntos donde enviamos variedades de germoplasma, diferentes híbridos, pues se puede ver que casi todo el mundo depende de germoplasma directamente que origina directamente de CIMMYT, ¿no? Especialmente en las zonas tropicales, ¿no? Los maíces tropicales, ahí vienen todo el esfuerzo del germoplasma, del desarrollo de híbridos, que más tarde mi compañero aquí, Arturo Silva, va a presentar esto más en detalle. Pero es sumamente importante ese esfuerzo de aprender y diseminar las variedades para su uso para los productores en todo el mundo. Ok, ahora creo que todos saben, pero la quería poner un poco en contexto, qué pasa cuando hacemos la agricultura intensificada sin tanta conciencia. Y creo que ahí las láminas, las fotos lo enseñan, ¿no? Que muy rápido podemos llegar de un sector amenazado por falta de conocimiento, de uso de los insumos, a una situación cómoda donde todo está bien, donde podemos utilizar herramientas para producir más con menos. Pero si exageramos y si aplicamos en exceso los insumos fertilizantes, podemos llegar a un sector amenazante, donde nosotros mismos por la actividad intensiva estamos destruyendo los suelos, donde estamos afectando la tierra arable de una manera nefasto y perdemos esos suelos fértiles. En el dibujo del mapa de Norteamérica, las manchas rojos y amarillos es donde realmente por la agricultura intensiva que están perdiendo toneladas y toneladas de suelos fértiles, ¿no? Simplemente por no considerar el efecto ambiental que tiene, ¿no? Y va a una tasa muy rápido. Aquí es un punto donde tenemos que aprender a hacerlo bien, a hacerlo sustentable, para que también podamos año tras año seguir aprovechando de esas tierras. Es un problema complejo. No se puede resolver solo enfocando a un tema específico, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes tienen preguntas de temas específicos y son oportunos de hacerlo, es válido, ¿no? Pero hay que ponerlo en un contexto mayor. Si cambio algo, necesito aprender cómo los otros factores van influyéndose. Entonces CIMMYT trabaja con todas esas diferentes tecnologías, creando entornos propicios donde hay lugar para mecanización adecuada, donde hay lugar para prácticas sustentables, donde hay también atención al manejo post cosecho. Una serie de ejemplos aquí, pero todo se tiene que ir encaminando, vinculándose para evitar las pérdidas, para aumentar la producción y así aumentar los rendimientos y la rentabilidad de la acción misma. Okay. 3 componentes principales, cómo manejamos en CIMMYT esa atención al agricultor. Una parte es entender la agronomía. ¿Qué pasa en campo? ¿Cómo podemos generar un sistema de gestión de cultivos, ¿no? Para llegar a una intensificación sustentable? Colocar el agroinsumo adecuado en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en la cantidad correcta, ¿no? En el campo para que la planta lo pueda aprovechar. La segunda parte es trabajar en redes de innovación. Y más en la presentación vamos a ver un poco más en detalle qué quiere decir eso, pero es sumamente importante esa vinculación con los diferentes actores. No solo es atención a los productores, pero es crear una red donde intercambiamos, ¿no? El Expo como hoy es un ejemplo de eso, para platicar, para conocer, para ver qué opciones hay y poner eso en un contexto al acompañamiento del productor. Y finalmente quería mencionar aquí también el tema de mecanización inteligente y les invito más tarde
que pasan también al stand que tenemos en el Expo, donde mostramos unas máquinas de escala grande, de pequeña escala, donde realmente hemos buscado la forma como la agronomía que recomendamos sea facilitado en campo con las herramientas adecuadas. Pequeños detalles a veces, ¿no? Pero si se ve un poquito más preciso las máquinas, tienen unos discos más, tienen unos aditamientos más que facilite implementar las recomendaciones en diferentes situaciones, en diferentes contextos, diferentes escalas de producción. Ok. Hablamos mucho cuando CIMMYT presenta de los hubs. Hubs son esos espacios de intercambio. Y creo que me di cuenta ayer cuando estaba finalizando esta presentación que muchas veces olvidamos presentar esto, que tenemos en CIMMYT de manera organizatoria, tenemos 12 diferentes hubs, 12 diferentes zonas con similitudes agroecológicos y sistemas productivos, donde trabajamos en un contexto localizado para atención al productor. Aquí estamos en el Hub Pacífico Norte. Está establecido desde 2007 y abarca zonas de Sonora, Sinaloa y Baja California. Es decir, aquí es un sistema altamente productivo, muchas veces productores muy tecnificados, ¿no? Entonces la atención obviamente cambia al hub, por ejemplo, más en el sur, en Yucatán y Oaxaca, donde el contexto del productor es completamente diferente. Sin embargo, esta forma de vincularnos, esta red que creamos, la metodología sigue siendo lo mismo, ¿no? Buscamos colaboración activa, participación de los productores, participación del sector público y la iniciativa privada. Okay. El impacto en México en 2020 alcanzamos de estar influenciando casi 1.3 millones de hectáreas, ¿no? Un poco más preciso cómo fue esto en 2021 en Pacífico Norte, donde tenemos una mezcla de plataformas que son parcelas de experimentación, de investigación, donde aplicamos la ciencia y aprendemos qué funciona, qué no funciona. Conjunto con módulos. Módulos son parcelas de productores donde les pedimos, oye, compara. No toman por sí nuestra palabra, pero queremos que haces de un lado la recomendación, de otro lado como siempre lo has hecho, y compara uno con el otro. Y ustedes digan qué es lo que funciona, ¿no? Nosotros no estamos ahí imponiendo a nadie de acoplarse, estamos queriendo que aprenden con nosotros, ¿no? Sabemos que cuando una parcela experimental, cuando todo está controlado, no es la misma cosa que vas al campo y estás en condiciones de la vida real, ¿no? Esos son los módulos donde los productores están aprendiendo en conjunto con nosotros qué funciona, qué no. Y finalmente, las bolitas azules son áreas de impacto. Son donde gente alrededor de esos módulos han visto, ok, eso sí funciona aquí en la zona, sé con quién ir, sé quién me va a traer el fertilizante, sé quién me va a generar la semilla, sé quién me va a hacer la maquila, ¿no? Ya están acoplados al sistema. Podemos ir ampliando nuestra red y podemos ir implementando estas recomendaciones de manera sustentable a más escala, ¿no? Entonces, en realidad es el fomento de la cadena de soporte alrededor del productor, que es igual de importante que capacitar al productor mismo. Esto es esencial en el trabajo que hacemos. Entender que no es solo la atención al productor, pero integralmente es una atención con la mira a todos los diferentes actores de la cadena. En Sinaloa, ¿qué hemos hecho? Pues trabajamos mucho en esas diferentes recomendaciones. Otra vez digo, no es una tecnología singular, pero es un conjunto de recomendaciones, como la agricultura de conservación, como el uso de fertilidad integral, el uso de variedades adecuadas, pero también generar acceso a nuevos mercados, ¿no? ¿De qué sirve producir más si no lo podemos vender? ¿De qué sirve producir más si no podemos almacenarlo bien? Entonces, tecnología de post cosecha también va vinculada ahí. Pueden ver un poco la distribución, pero creo que aquí resumo un poco los resultados, ¿no? Hemos podido reducir los costos de producción de hasta 4,000 pesos por hectárea.
Eso va a la mano con el ahorro de fertilizante mediante análisis de suelo, mediante el uso del NDVI, tipo sensores de nitrógeno, pero también por el ahorro de combustible, por una labranza disminuida. Aparte, con el trabajo hemos podido definir cuáles son las mejores fechas para sembrar, dependiendo de cómo va el clima, dependiendo de cómo van las lluvias. Hemos podido generar un ecosistema en el suelo que mejora el rendimiento en años secos, dejando rastrojo, aprovecha mejor el agua. Entonces, ahorramos el uso de agua, ¿no? Hasta un 40% de ahorro. Es casi un riego medio menos que tienen que aplicar para mantener la misma producción. Entonces, en ese esquema vemos que estamos mejorando las condiciones del suelo, estamos mejorando la disponibilidad de los nutrientes y creando más materia orgánica en el suelo. Entonces, con ello, disminuyendo los riesgos de la producción. Las actividades más específicas los últimos años aquí en la zona, en el Hub Pacífico Norte, en Sinaloa, han sido estos. Uno, la capacitación de profesionales en qué es agricultura sustentable. Un técnico certificado. ¿Qué es lo que necesitan los técnicos para realmente fomentar un cambio con los productores? No solo es ir a vender la solución universal. No es como el doctor que te toma esas pastillas y el resto de vida va a estar feliz. No, es un acompañamiento. Es un acompañamiento con el productor, ir descifrando ahora que sigue, cómo lo hago. Luego, el trabajo, el desarrollo de materiales de maíces híbridos, maíces azules para el mercado. Como mencioné, más tarde hay otra presentación de eso. Capacitaciones para hacer esta transición a la agricultura de conservación, de agricultura ecosustentable, ¿no? Y la investigación sobre cultivos de cobertura para fijar más nitrógeno en el suelo y descubrir el suelo, proteger el suelo. Promovemos la siembra de maíces amarillos, trigo, harinero, con vinculación con el sector privado, con las industrias de procesamiento de alimentos, y acompañamos a productores y técnicos en la selección de maquinaria para agricultura de conservación para temporada y riego. Otra vez ahí está en el stand que pueden ir a visitar. Ahora, subrayé los diferentes socios con quien trabajamos, porque es sumamente importante que no es solo nosotros lo hacemos con los demás y queremos hacerlo también claro a ustedes que no estamos presumiendo que solo fuimos nosotros. Es muy importante que es una vinculación muy estrecha con los diferentes socios de aquí en la zona, como las entidades del CADES, como Fundación Produce y varias más. Ok, este mapa muestra un poco el análisis del potencial como nosotros vemos en el estado, donde hay obviamente una zona altamente productiva de riego, pero también hay zonas que potencialmente tienen una producción alta, aunque están en zonas de temporal. Solo ahí falta tal vez una orientación adecuada para enseñar a los productores qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y organizar ese sector, ¿no? Ok, esta lámina quería mostrar un poco los resultados de los años pasados. A pesar de la pandemia, nunca hemos parado de trabajar, el campo no para, ¿no? Entonces tampoco nosotros la atención no hemos dejado. Y que otra vez pueden ver a través de diferentes proyectos que tenemos en la zona, hemos llegado a instalar módulos, como decía, ¿no? Parcelas de prueba con el productor, donde están aprendiendo, comparando qué funciona y generando áreas de extensión, áreas de impacto, para llegar a una superficie total de casi 100,000 hectáreas en el estado, donde aseguramos la compra de 16,000 toneladas de trigo y 24,000 toneladas creo que es al revés, de 6,000 toneladas de maíz y 24,000 toneladas de trigo. Entonces, a pesar de las complicaciones de movilidad, no hemos dejado de venir, de asistir y atender a las necesidades del productor. Bueno, aquí un poco un resumen de los proyectos más importantes, más activos que estuvimos trabajando en la zona.
Uno con Kellogg's, un proyecto de abastecimiento responsable, donde conectamos la producción de maíces amarillos de manera sustentable y la compra de granos. Aquí el tema fue de convertir los productores a una agricultura sustentable para que fuera económicamente viable la producción del maíz amarillo. Entonces, bajando los costos, hacerlo de manera más sustentable, pudimos colocar, generar una producción a un precio accesible y con la garantía que fueran comprados. Este año vamos a seguir, ya nos autorizaron una fase 2 que estamos implementando, donde este año vamos a seguir trabajando para entre 2000, para llegar en 2024 a más de 9,000 hectáreas en Sinaloa, ¿no? El objetivo es realmente reducir los costos de hasta 3,500 pesos por hectárea, ¿no? A través del uso de tecnificado de fertilización, con fertilización líquida, fraccionamiento y uso de nitrógeno de manera adecuada. Otro proyecto que traemos con Bimbo se llama el proyecto de trigo regenerativo, que el objetivo ahí es realmente disminuir los riesgos de producción agrícola a través de la producción de trigo harinero, igual donde hemos logrado reducir los costos entre 2,000 y 4,000 pesos por hectárea, y en ese sentido poder buscar la forma como generar que el campo siempre está ocupado, ¿no? Producir trigo en combinación con ajonjolí y también generar una conexión con el mercado para esos productos asociados en rotación, ¿no? Seguimos trabajando en esos proyectos para aumentar la superficie, para aumentar el volumen de compra que buscan esas empresas y con ello generar un sistema donde los productores pueden aprovechar mejor de su actividad. Basado en ese esfuerzo, igual con Bimbo hicimos un proyecto de maíz regenerativo, no solo aquí en Sinaloa, pero en diferentes estados, donde igual buscamos para 2025 ir ampliando este alcance, buscando cómo ahorramos fertilizantes, cómo mejoramos el uso de agroquímicos para controlar las plagas, etcétera, para que realmente podamos generar nuevas opciones de comercialización. Y finalmente, aquí un proyecto nuevo que iniciamos este año con Ingredion, que es realmente para la promoción de maíz amarillo, donde buscamos alcanzar un total de 3,000 hectáreas y realmente para abrir nuevos caminos de comercialización. Ingredion es una empresa que busca elaborar almidón, endulzantes y jarabes con el maíz amarillo que compran, ¿no? Entonces aquí es una alianza con el ARC junto con Ingredion, realmente buscando esos nuevos pautas, esos nuevos caminos de abastecimiento responsable, de producción sustentable, ¿no? Y obviamente con la mira a aumentar los ingresos para el productor. Ok, aquí, como decía antes, es una red de colaboradores, ¿no? Nosotros no lo hacemos solo, nosotros jugamos el papel de conectar productor con mercado, productor con centro de investigación, productor con programa gubernamental, ¿no? O productor con iniciativa privada, ¿no? Estos son las asociaciones con quien trabajamos, las diferentes entidades que nos apoyan, lo agradecemos mucho, esa apertura de ellos y esperamos poder seguir trabajando con ellos en ese sentido. Ok. Finalmente quería hablar de esos hubs como redes de innovación. Para mí el hub es un término bastante fácil, ¿no?, de entender, llevamos años trabajando en eso, pero entiendo que no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo de entender. Y quería aprovechar ese espacio para realmente platicar de qué significa esto. Pueden ver aquí el diagrama, pueden ver abajo que están parcelitas dibujados, ¿no?, que eso es nuestra infraestructura física, donde estamos en contacto con la tierra, con el productor que está implementando esos cambios. Eso es nuestro espacio de aprender, de validar, de evaluar y generar esas recomendaciones. Pero arriba tienen esa nube de puntitos, de conexiones, ¿no? Y insinuamos ahí un poco de las redes sociales, cómo se conectan la gente, cómo se interconecta. Igual así se conectan los diferentes actores en la cadena. ¿Qué es la relación entre un vendedor de insumos con un agricultor? ¿Qué es la relación
de un técnico o prestador de servicio profesional con los proveedores y viceversa. Hay mucha jerarquía entre esas relaciones, hay mucha diferente información que fluye a través de esas conexiones. Pues nosotros queremos, uno, mapearlo, entenderlo y mejorar ese flujo para que el productor aproveche mejor, pero también para que nosotros podemos captar lo que realmente necesita el productor y posicionar esto con los responsables. Si es guiar al gobierno en qué tipo de programa hacer, cómo ser más efectivo, o guiar a la industria en decir qué productos son importantes en qué zona y cómo pueden ellos tener más visibilidad de los productos que realmente traen un valor agregado. Ok, llevamos este modelo como una metodología y como mencioné tenemos 12 hubs en México que es el mismo concepto, ¿no? Como mostré los resultados en Sinaloa, puedo seguir todo el día platicando resultados en otros estados, en otras zonas y de otros países. Este concepto lo hemos exitosamente exportado a otros países y hemos trabajado ahí con grandes grupos de productores, pero siempre dentro de su contexto localizado. Entonces es una manera de poder atender a muchos productores a sus necesidades específicas, pero con un concepto, una metodología de trabajo en conjunto, estandarizado, donde catalizamos las recomendaciones, donde mejoramos la atención, en donde podemos ir más rápido en esa transición hacia la agricultura sustentable. Ok, entonces aquí puntos críticos de este hub son esfuerzos para empoderar la extensión rural. Implementamos la investigación agrícola para el desarrollo y guiamos el sector. Y más importante, podemos ahí soportar una continuidad de intervenciones. No es tan útil de ir con toda la fuerza y hacer rápido una intervención y luego desaparecer. Tenemos que generar que haya una continuidad. Es un proceso de aprendizaje. Nadie puede cambiar de un día al otro que tiene, ¿no? Todos tenemos las dudas, todos tenemos problemas de entender la complejidad de la agricultura, ¿no? Entonces, para nosotros es una forma de generar esa continuidad y obviamente con ello ir innovando el sistema agrícola agroalimentario local. Local lo digo porque empieza de la localidad hacia el mundo a un nivel global, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos trabajando más que una transferencia de tecnología o más una asistencia técnica en una mentoría técnica al productor, un coaching, ¿no? Alguien que te ayuda, como un life coach, que te ayuda, oye, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Qué es tu hábito de vida? ¿Y cómo lo vas a ir cambiando poco a poco para crear buenos hábitos, buenos vínculos y justo es personalizado a tu terreno, a tu forma, a tu sistema de producción? Ok, entonces entendemos que la cadena de valor es amplio, ¿no? Es complejo, muchos diferentes actores y quería aquí dibujarlo para decir que en realidad con CIMMYT estamos en muchos diferentes pasos de la cadena. Desde el origen de la semilla, mencioné el banco de germoplasma, la creación de híbridos, de variedades, estamos presentes, los conectamos con los productores y les enseñamos las prácticas, cómo implementarla, la agronomía, pero también traemos una validación de las tecnologías, ¿no? ¿Qué tecnología utilizar dónde? No todas las tecnologías son la solución perfecta para el productor. Depende de tu escala, depende de tu orientación al mercado, depende de tu zona, si es riego temporal, depende de tu nivel de producción. Y como mencioné, los proyectos de Bimbo, que son ejemplos de cómo lo conectamos, esa producción que estamos promocionando, que estamos estimulando con el mercado. ¿Cómo vas a vender tu producto? ¿Cómo vas a crear un acceso a mercados? El tema de los maíces azules es muy en este rango, en este punto, ¿no? ¿Cómo vamos a buscar que cuando empezamos a producir esto, que hay una demanda para empresas que procesan los alimentos, que haya un precio adecuado, que haya alguien a quien vender? No podemos simplemente decir, no, empieza a producir más y ya, tú te arreglas, ¿no? Estamos queriendo vincularnos con los diferentes actores en diferentes pasos, en diferentes eslabones de la cadena. Ok, entonces la idea
del trabajo es realmente generar un soporte a decisiones hacia sistemas agroalimentarios sustentables. Lo hacemos en diferentes niveles de agregación, desde la parcela al sistema productivo, a la región y ahí a un contexto territorial, ¿no? O todo el sistema agroalimentario. Lo hacemos a través de generar recomendaciones para la gestión de cultivos, para productores y técnicos. Al mismo tiempo, medimos el impacto. ¿Se recuerdan todos los puntitos de diferentes colores del mapa? Eso es medir el impacto, dónde estamos, dónde está funcionando, ¿no? Dónde estamos validando las innovaciones, ¿no? Y captar los aprendizajes, qué está funcionando, qué es una historia de éxito, qué fue bien, qué fue mal, para poder replicarlo no solo en esos puntitos, pero los puntitos azules, las áreas de impacto, ¿no? ¿Cómo podemos masificar esto? ¿Cómo podemos replicarlo? ¿Y cómo podemos utilizar eso para informar a los proyectos, a los programas federales, a los sectores de industria para decir, mira, aquí sí hay potencial? Y potencial con evidencia, porque ya lo hemos logrado de tal y tal lado. ¿Por qué no hacemos algo parecido en otro lado? ¿No? Eso fue, por ejemplo, el tema del maíz regenerativo de Bimbo. Ya los convencimos con trigo que funciona, pues podemos hacer lo mismo con otro sector, en otros lugares lo hacemos, ¿no? Este proceso es llegar del productor a crear oportunidades para toda la cadena agroalimentaria, ¿no? Esto es el proceso de ir diseñando evidencia para que también los gobernantes, los gobernadores, los diferentes programas gubernamentales se convencen de, sí, ahí podemos hacer una intervención que vale la pena a corto, mediano y largo plazo. Ok, aquí unos ejemplos que ha logrado, que hemos hecho en México, ¿no? A través del programa de Masagro, de los últimos años, hemos creado un plan para México, Maíz para México, que proyecta hacia el futuro. ¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si seguimos como estamos haciendo, ¿no? A lo mejor nos salga bien, nos salga mal, ¿no? Todos sabemos cómo es, ¿no? Es fácil de decir, fue el clima o fue el proveedor, ¿no? Pero hay tendencias que podemos proyectar. ¿Qué pasa, ¿no? Y hicimos al mismo unos análisis de escenarios de, oye, y si nos enfocamos a ese tema, si vinculamos la producción de mejores híbridos, si invertimos más en esto y si invertimos más en la asistencia, ¿qué situación podemos mejorar? ¿Cómo podemos llegar a una situación donde México es mejor en su forma de autosuficiencia de maíces, donde dependemos menos de los mercados internacionales, donde creamos más estabilidad de producción? Esto está en el libro Maíz para México, lo pueden consultar en internet. Y este Maíz para México generó un programa con la presidencia de Cultivos para México. Masagro convirtió en Cultivos para México, donde tenemos una atención enfocada a las diferentes cadenas productivos: maíz, frijol, arroz, algodón, cítricos. Hay 7, no los puse todos, ya no cabían. Lo mismo estamos haciendo en otros países. Hay un documento, Maíz para Colombia, donde ya estamos trabajando con ellos. Hay diferentes iniciativas que estamos trabajando con Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, en el mismo contexto de generar un sistema donde podemos intercambiar experiencias, donde podemos realmente acercarnos con los diferentes eslabones, con los intermediarios, con los gobiernos, para llegar a una agricultura más competitiva, una agricultura más rentable para todos. Ok, entonces para 2020 aquí en la región, ¿qué estamos apuntando? Uno, queremos seguir desarrollando capacidades en productores y técnicos. Y digo desarrollar capacidades, no digo dar capacitaciones. Es realmente construir un recurso humano, capital humano, futuras generaciones con las universidades, pero también una memoria, digamos, empresarial en los productores, en los hijos de los productores, para que sigan construyendo esa agricultura sustentable. Con ello y con ellos queremos seguir generando conocimientos de innovación, de tecnologías sustentables, ¿no? ¿Qué funciona bien? ¿En qué combinación se tiene que utilizar? Yo sé que hay muchos productos que están aquí promocionando y muchos productos seguramente son interesantes, pero ¿cómo se debe utilizar? En combinación, ¿no? ¿Cómo se debe implementar? ¿En qué momento? ¿Y en qué sistema es adecuado?
Eso es lo que queremos entender mejor. Queremos seguir apoyando a los productores a través de ese acompañamiento técnico o mentoría técnica del productor, ¿no? Ser un soporte de vida para esos productores. No es venir cuando se va a sembrar y luego desaparecer. No es decir, ¿cuándo cosechaste? ¿Cómo le fue con la semilla? No, es estar presente con ellos, estar entendiendo con ellos y aprendiendo con ellos. Entonces, ahí es justo el punto. ¿Por qué es tan importante que no somos solos? ¿No? Es una colaboración con todos. Todos tenemos que ser partícipe en este cambio sistémico que queremos lograr, ¿no? Uno a uno no lo vamos a arreglar y va a seguir un camino sin fin. Generar colaboraciones con las instituciones públicas, con instituciones privadas que pueden sumarse, invertir en esa red de innovación, aprender en conjunto e intercambiar ideas para seguir trabajando. Ok, último punto. No sé cómo voy de tiempo. Último punto, maquinaria. Me permito, como varios están integrando, ellos y apenas tienen 20 minutos escuchándome. Pero puntos de maquinaria, mira, como hicimos la red de innovación, también tenemos en toda la República centrales de maquinaria donde ofrecemos las máquinas para uso gratis a los productores. Máquinas, prototipos nuevos, como pueden ir aprendiendo, conociendo las máquinas que deben utilizar. En el stand van a ver unos y pueden ver que aquí, en esa zona, Sinaloa y Sonora, hay una alta demanda de máquinas adecuadas, una alta demanda a máquinas innovadoras y crear exceso. Entonces aquí empezamos muy chiquito con un punto de maquinaria, con una máquina que hemos alcanzado casi 1000 hectáreas, ¿no? Los últimos años. Para una máquina es mucho, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante cómo llegamos a que el productor se convence a probar la máquina y cada vez tener más impacto. Ahora, por terminar, tenemos aquí muchas máquinas que tal vez no son tan comunes en la zona de ver. Trajimos unas máquinas para zonas de temporal. Junto con el gobierno del estado estamos viendo cómo podemos atender esas zonas de riego, de Choice, del Fuerte, Badiraguato, ¿no? Zonas que son difíciles para producir, donde no se tiene esa orientación súper comercial y queremos empezar a hacer un giro de intercambio para que conozcan las máquinas, para que vean que hay herramientas que les pueden facilitar en mejorar su producción, ¿no? O sea, ahí tal vez no vamos a tener resultados de llegar a 10 toneladas, pero sí vamos a poder reducir los gastos, sí vamos a poder aumentar la productividad y esto va a cambiar la vida de esos productores de esas zonas y co-construir un entorno más fuerte en Sinaloa, en conjunto con las zonas de riego. Ok, me excedí un poco, pero muchas gracias por la atención. Eso fue lo que quería traer. Agradecemos a el doctor Yerle Van Loon la información que nos proporcionó en este segundo día de actividades de conferencias de Expo Agro Sinaloa 2022. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para un par de preguntas, por favor. Excelente, excelente. ¿Alguna pregunta para nuestro expositor? Adelante. Permítanme. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tienen alguna oficina de contacto directo aquí en Sinaloa, en Culiacán? Sí, aquí está Leonardo Lugo, nuestro héroe de contacto aquí. No, pero tenemos oficinas en toda la República y aquí él es el representante de la zona. La sede está en el Estado de México, pero estamos atendiendo a diferentes zonas. Entonces aquí con mucho gusto se conecten. Sí. Adelante. Dos puntos. Uno, hablas de producir más con menos, pero aquí en Sinaloa están acostumbrados a producir más con más. Entonces, por eso es que se hace eso de más de fertilizantes, de más de pasos de maquinaria. Aquí se empezó hace muchos años con la cuestión de la labranza mínima y todavía no se ha podido implementar. Te llegan agricultores en un camionetón Cheyenne cuando estás haciendo labranza mínima y te dicen
le pase esto, ya saben ustedes el término a mi madre, si aquí nace una mata. Y porque en este pajonal, ¿qué van a hacer? Un cochinero. Y después se dan cuenta de que efectivamente con la labranza mínima nace, porque se conserva la humedad y cosas que mencionaste tú. La otra es que me llama la atención el término de resiliencia. El término de resiliencia es de algo que es afectado por el ambiente o por el medio y que sobrevive y se crece, vamos a decir, de alguna manera al castigo. Es un término que no es muy usual todavía, pero así como el de sustentable, ¿sí? Así que el término debía ser sostenible, pero el sustentable se manejó mucho en un sexenio y me imagino que se va a empezar a manejar el de resiliencia. Pero eso realmente lo tienen principalmente los maíces que, bueno, que algunas compañías te presumen que estamos produciendo un maíz que resiste la helada y la sequía. Entonces, y resulta que son híbridos. Y no es cierto eso. Los maíces que tienen más resiliencia son los maíces criollos, breves. O sea, pueden resistir la sequía porque necesitan menos tiempo para producir. Van a producir menos, pero precisamente de esos maíces se están sacando los híbridos para producir más. O sea, esa combinación y que sí les da algo de resiliencia a esa línea. Entonces, yo sé que es un término que se va a estar escuchando, pero como cosa chusca, yo fui catedrático activo en la Escuela Superior de Agricultura, ahora Facultad de Agronomía, y tuve varios compañeros que aparte sembraban y nunca los pudimos convencer de que le entraran a la labranza mínima, o sea, producir más con menos. Sí. Esa es la labranza mínima. Sí. Y la otra es, oye, se está haciendo una planta una planta aquí para obtener nitrógeno. Me imagino que van a producir el nitrógeno líquido y urea, no creo que van a, porque según esto es una planta de fertilizantes, pero resulta que casi el 80% del aire que respiramos tiene nitrógeno, y resulta que las plantas que están en el monte no ocupan que nadie las fertilice. ¿Por qué? Porque hay una microfauna y microflora, ¿sí?, que les hace llegar no nomás el nitrógeno, fósforo, potasio, todos, ¿no? A los árboles del bosque nadie los fertiliza. Entonces lo que hay que ver, por algo se están dando y por algo están ahí y tenemos que llegar y desmontar y eso para hacer un terreno al cultivo y después que se haga desierto, porque hacia allá va la cuestión. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar. Para mí es mejor utilizar o sea, irnos a la bioagricultura. Claro, no estoy peleado yo con los fertilizantes, ¿no? Mal estaría, soy ingeniero agrónomo, pero no es lo único, pues, sino que hay cosas aquí en estos terrenos experimentales. Hay gente que viene y siembra con biofertilizantes y producen igual que los otros que están aplicando nitrógeno en abundancia y eso, ¿no? Hay gente, vas con algunos agricultores y te dicen, si no le meten nitrógeno, no produce. Y no es cierto eso, ¿no? Pero eso se tiene que, pues ustedes lo están viendo, me imagino, están trabajando en eso a nivel mundial. Gracias. Sí, no, muchas gracias por el comentario. Es justo eso, ¿no? ¿Cómo hacemos más con menos? Es cómo utilizamos la ciencia en su conjunto para ser más rentable, ¿no? Y creo que el tema de los nitrógenos es, mira, creo que apareció en una de las láminas, tal vez no lo dije, pero los cultivos de servicio, ¿no? Los cultivos de cobertura, los que pueden fijar el nitrógeno en el suelo sin tener que aplicar, ¿no? Los leguminosas hacen esto, es parte de, ¿no? No hay que distanciarnos de esto, ¿no? Hay temas, cómo podemos ir generando cultivos asociados, rotación de cultivos que son benéficos para ese sistema, ¿no? Sí, muchas gracias. A nombre del comité organizador de Expo Agro Sinaloa 2022, agradecemos al doctor Yael Van Loan su disponibilidad para apoyarnos con esta conferencia. Muchas gracias.